Para el segundo ejercicio de tiro parabólico, vamos a realizar el ejercicio 367 del libro de Serway, que dice: un peñasco de 76 kilogramos está rodando horizontalmente hacia el borde de un acantilado que está 20 metros arriba de la superficie de un lago, como se indica en la figura 352. La parte superior de la cara vertical de una presa está a 100 metros del pie del acantilado y al nivel de la superficie del lago. Hay una llanura de 25 metros debajo del tope de la presa. Con esta información, determine, aquí está el dibujito, qué rapidez mínima debe tener la roca al perder contacto con el acantilado para llegar hasta la llanura sin golpear la presa. Y B, a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura. Entonces, llevémonos esto para poder rayar encima de él. Perfecto. Bueno, entonces acá vemos una situación similar al ejercicio anterior, y es que la roca sale de este punto, tiene una velocidad que solamente está en el eje X, ¿sí? Y baja. Entonces lo que voy a hacer es nuevamente escoger mis ejes de la manera en que los cogí en el ejercicio pasado, que es el eje Y positivo hacia abajo en metros y el eje X positivo hacia la derecha, ¿sí? Nuevamente, con esto nosotros vamos a tener varias suposiciones o varios resultados buenos, y es que la posición inicial, vamos a ponerle Y sub I, va a ser igual a 0. La posición final, perdón, inicial, pero de X también va a ser 0. Eh, vamos a tener que una posición final va a ser cuando, primera situación, es cuando X es igual a 100 metros, ¿sí? Vamos a tener otra que es la que nos están preguntando, que es la parte B, que dice a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura. Y vamos a tener una posición Y final 1 para una primera condición, que va a ser para la primera pregunta, que dice cuál es la rapidez mínima que debe tener la roca para llegar hasta la llanura sin golpear la presa. Es decir, tiene que pasar este punto de acá. Por esa razón, aquí, ¿sí? Este primer Y sub F debería ser 20 metros, ¿sí? Como tenemos el eje Y hacia abajo, la aceleración en Y va a ser igual a 9.8 metros sobre segundo cuadrado, es decir, va a ser positivo, pero porque el eje está hacia abajo. Y la aceleración en X en el tiro parabólico siempre es 0. Entonces aquí tenemos todos los datos que podemos obtener. Ah, bueno, el otro dato que está implícito desde la figura es que la velocidad inicial es un v sub 0 y el ángulo de tiro es 0. Ya explicamos esto porque en el ejercicio anterior, y es que si este es el eje X y esta es la velocidad inicial, como son paralelos, entonces el ángulo entre ellos debe ser 0 grados. Si son antiparalelos debería ser 180, pero por lo general nosotros no tenemos esa situación, porque la idea siempre es poner el eje X positivo en el avance positivo del cuerpo, ¿sí? Y así nos evitamos los menos. Entonces ya con estos datos podemos empezar a trabajar. Voy a volver a poner aquí las ecuaciones base. Y mis ecuaciones base, recordemos que siempre empiezan desde la aceleración, que es una constante o número, ¿cierto? La velocidad final es aceleración por tiempo más velocidad inicial,
y la posición final es igual a 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado más la velocidad inicial por el tiempo más la posición inicial. Entonces, teniendo en cuenta estas tres ecuaciones, voy a dividir de nuevo acá para X y acá las ecuaciones para Y. Entonces, desde X, recuerden que empezamos desde aquí, eh, desde, desde que la aceleración en X es igual a 0, desde acá. Entonces, acá vamos a tener aceleración en X igual a 0. Por lo tanto, todos los términos que tengan aceleración se cancelan, así que la velocidad final en X siempre va a ser igual a la velocidad inicial en X que habíamos dicho, la podemos representar como un v sub 0. De hecho, creo que estoy acortando bastante el camino acá, lo voy a repetir acá para que les quede claro, y es que como el cero, el ángulo es 0, la X es con seno y la Y es con coseno, perdón, al revés, la Y es con seno y la X es con coseno y el seno de 0 es 0, la velocidad en X se cancela, pero la velocidad en Y no. Así que, bueno, voy a hacerla aquí por efectos prácticos. Velocidad inicial en X debería ser v sub 0 por el coseno de 0. Como esto es 1, esto es v sub 0, y acá la velocidad inicial en Y debería ser v sub 0 por el seno de 0, y como el seno de 0 es 0, esto es 0. Entonces aquí ya queda bien explicado este resultado. Ahora nos vamos para la posición final de X, donde el término con aceleración se cancela. La velocidad inicial es v sub 0 por el tiempo más la posición inicial. Recordemos que como escogimos donde empiezan los ejes justo donde empieza el movimiento, la posición inicial es 0, así que esta sería mi primera ecuación. Ahora vamos a trabajar estas ecuaciones para el eje Y. Recordemos entonces que la aceleración en Y es 9.8 metros sobre segundo cuadrado y es positivo porque el eje va hacia abajo. La velocidad final en Y debería ser eh, aceleración, ¿cierto? Que es 9.8 por tiempo, más velocidad inicial en Y, pero recordemos que es 0, así que esto sería más 0. Recuerden que si no lo quieren poner, no es necesario ponerlo, pues porque ya aquí mostraron, cuando hacen este cálculo acá, muestran que es 0, entonces no hay necesidad de ponerla. Y la posición final en Y debería ser 1/2 de la aceleración, que es 9.8 por t cuadrado, más la velocidad inicial, pero no hay velocidad inicial, más posición inicial, pero recordemos que tampoco hay posición inicial por donde colocamos, donde eh, ajustamos los ejes. Así que esta es nuestra ecuación 1, repito, esta es la ecuación 2 y esta es la ecuación 3. Entonces, para trabajar el literal A, en el literal A nos están pidiendo V sub 0 y vamos a hacer exactamente lo que hicimos en el punto anterior. Tenemos ya las posiciones finales que necesitamos. Recuerden que si nosotros queremos que la roca pase lo mínimo para que no se golpee con la presa, ¿cierto? ¿Qué es lo que tiene que pasar? Tiene que hacer este movimiento. Vamos a ver si me sale. Tiene que hacer así, ¿sí? Entonces, aquí, estas son las condiciones que yo necesito, que son cuáles, son estas exactamente de aquí, ¿sí? Donde ha cruzado el lago, que son 100 metros, y ha bajado esa altura, que son 20 metros. Así que con, con la X final de la primera situación, que es 100 metros,
y la y final de la primera situación, que es 20 metros, vamos a trabajar así. De la ecuación 3, tenemos que 20 es igual a 1/2 de la aceleración, que es 9.8 por el tiempo al cuadrado. Nuevamente hacemos este despeje, que es esto pasa a multiplicar y luego esto pasa a dividir y a continuación sacamos raíz. Así que aquí debería resultar que el tiempo es igual a la raíz de 2 por 20 sobre 9.8. Ya habíamos revisado las unidades de esto tiene que dar en segundos. Se los dejo a ustedes para que lo revisen y esto en la calculadora debería darme 2.02 segundos. Entonces, aquí tenemos el tiempo y como ya tenemos el tiempo que se gasta, ahora sí podemos meter este resultado en 1. ¿Cómo sería meter ese resultado en 1? La X final, que es 100, es igual a B sub 0 por el tiempo, que ese tiempo es 2.02. Y para despejar simplemente paso el 2.02 a dividir, así que el B sub 0 debería ser 100 sobre 2.02 y esto debería darme 49.5 metros sobre segundo. Y esta es la parte A. Bueno, ahora para la parte B necesitamos saber, nos están diciendo a qué distancia del pie de la presa caerá la roca en la llanura. Es decir, voy a poner una linecita aquí. Necesitamos que caiga, no sé, este es el X, ¿cierto? De hecho, ese X es el que me están preguntando. El X final de la situación 2, yo no sé cuál es, pero sí sé cuánto baja. Baja todo esto acá. Y esto debería ser ¿cuánto? 20 de este pedazo y 25 de este otro pedazo, todo esto en metros. Así que yo no tengo la X final, pero sí tengo la Y final en esta situación 2. Así que básicamente tengo que hacer este mismo proceso, ¿sí? Sabiendo que la velocidad inicial ya es 49.5. Así que nuevamente de 3, ¿cierto? De 3, volvamos a mirar a 3, miren a 3 acá, es la Y final, que en este caso es 45, es igual a 1/2 de 9.8 por el tiempo al cuadrado. No voy a volver a explicar cómo se despeja esto, simplemente voy a decir que esto es la raíz de 2 por 45 sobre 9.8 y raíz, y esto tiene que dar 3.03 segundos. Este es el tiempo, ¿sí? Este mismo tiempo, este debería ir en 1, en 1, ¿sí? Recordemos que 1 era X final igual a B sub 0 por T. Recordemos que ahora necesitamos encontrar la posición final en esa segunda situación y que B sub 0 ya calculamos que era 49.5 metros sobre segundo. Así que X final debe ser igual a 49.5 metros sobre segundo por el tiempo que calculamos, que es 3.03, y esto debería dar aproximadamente 150 metros. Y este es el resultado que me están pidiendo.